Ya estamos con los economistas, integrantes del Centro de Estudios, etcétera. Braulio Selco, buenos días, Braulio. Buenos días, ¿qué tal? Santiago Soto, buenos días, Santiago. Buenos días. Coautores del trabajo Uruguay en el primer cuarto del siglo XXI, 25 años en 25 variables, en el que se consideran las áreas macroeconomía, equidad, protección social, trabajo y convivencia. Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana con este trabajo ambicioso, porque la verdad que 25 años no es poco. Bueno, sí, un poco la motivación cuando empezamos a pensar esto, y bueno, muy también influenciado por Fernando Sponda, que fue también alma mater de este proyecto, que no pudo venir por un tema de salud, pero que también quería acompañar. Nuestra idea, a veces en campaña en particular, uno empieza a discutir, bueno, estamos 0,3 arriba de 2019, pero si agarramos el dato estamos 0,1 arriba o 0,3. O sea, uno empieza a veces a coleccionar de alguna manera como discusiones que son miniaturas de cambios que han sucedido en el último tiempo, y de alguna manera el espíritu que teníamos con este trabajo de 25 variables y 25 años es, bueno, pongámosle también, aprovechemos, digamos, que somos un centro de estudios que tenemos acceso a datos largos, que podemos de alguna manera procesar y sintetizar información, y bueno, tratemos de mostrar la película, bueno, cómo ha sido la evolución de los principales indicadores del país en estos últimos 5 gobiernos. Bueno, el siglo XXI, digamos, empezamos a jugar con los números, ahí es algo también bien de Sponda. Dijimos, bueno, 25 días de la elección lo largamos, agarramos 25 variables, agarramos 25 años, 25, 25, 25, y bueno, esa era la excusa, digamos, para un poco esto, levantar un poco la mirada de la coyuntura, que es muy importante. O sea, nosotros también hacemos nuestros análisis de coyuntura, miramos, nos enfrascamos en las discusiones. Bueno, ahora hay una discusión sobre el empleo, ustedes estuvieron, sí, sobre los datos de empleo, estuvieron conversando también sobre ese tema en estos días. O sea, hay discusiones que son muy relevantes sobre la coyuntura, pero bueno, también esto era una oportunidad de mirar la película más amplia, por decir de alguna manera, y esa fue nuestra intención. De contribuir al debate democrático, entiendo, también justamente en plena campaña. Exacto, por eso también, digamos, la forma en cómo está estructurado el trabajo son 5 ejes. Tenemos macroeconomía, equidad, protección social y trabajo, que podrían ser 5 ejes medios característicos del desarrollo, cuando uno habla del desarrollo económico y social. Le agregamos un quinto, que es el de la convivencia, que no suele estar muchas veces en estas discusiones. Sí, una mirada integral. Pero que nos parecía importante integrar como un aspecto relevante de la integración social o de la desintegración, y ahí analizamos cantidad de personas privadas de libertad, homicidios, suicidios, confianza en la democracia, etcétera. Pero queríamos mantener dentro de cada eje una estructura que vendría a ser una diapositiva por cada uno de esas variables, donde se presenta la variable, se dice qué está midiendo, de quién lo publica, con qué frecuencia. Por ejemplo, si vamos a inflación, decimos, bueno, la inflación es el crecimiento general y sostenido de los precios, de los bienes y servicios, se mide a través del índice de precio al consumo, que releva el INE y que releva tantos productos. Y después se presenta siempre en un formato estándar la variable, donde vemos los 25 años, los promedios por periodo de gobierno, por administración de gobierno, desde Jorge Valle hasta Luis Lacalle Pou, y en el último año, que no tenemos todavía la película completa, lo que agarramos es hasta el último dato disponible. Entonces, lo ponemos a disposición del debate, y obviamente cada uno hará su interpretación de cada una de esas fotitos o de la película completa. Es sabido que si vamos, por ejemplo, al primer gobierno de Valle, todas estas variables deben tener algunos valores bastante complejos. Debe haber un contraste, por ejemplo, si lo comparamos con el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Ahora, ¿qué sucede con el cambio de signo político de los gobiernos del Frente Amplio a este último periodo? Sí, es una lectura interesante, porque hay como un hilo común cuando uno mira el conjunto de los indicadores, digamos, en la película más larga de este siglo XXI, por decirlo de alguna manera, de Uruguay. Obviamente, Uruguay arranca el siglo muy golpeado por la crisis del 2002 y por la respuesta de política, de cómo caímos en la crisis del 2002 y también de cómo salimos de la crisis, sobre todo en el impacto que tuvo tanto en el tema del mercado de trabajo, pero en los ingresos de los hogares, desigualdad. O sea, Uruguay entra tropezando, ¿no? Entró torpemente tropezando, digamos, a un contexto externo complejo,
pero con debilidades que acumuló durante las últimas décadas, en particular durante la última década del siglo pasado. Durante los años 90 se acumularon un conjunto de fragilidades, sobre todo también sobre el final, que no le permitieron a Uruguay no caer, digamos, en la trampa de la crisis de 2002, y eso tuvo un impacto muy, muy negativo, digamos, en el conjunto de las variables. O sea, esa es la tónica en casi todas las variables que uno mira del estándar más clásico, por lo menos, del desarrollo. Y después viene, digamos, la recuperación y algo que comentábamos con Braulio. Lo que sucedió en el Uruguay entre 2007 y 2012, digamos, entre la segunda mitad del primer gobierno del Frente Amplio, y cuando esas reformas terminaron también de consolidarse en la primera parte del gobierno de Pepe, lo que sucedió en Uruguay entre 2007 y 2012 fue muy significativo. O sea, ahí realmente, si uno mira el salto más importante probablemente que sucedió en este país, en el conjunto, digamos, de variables, sucedió en ese periodo. Se concentraron muchas cosas. Cae la desigualdad de forma muy importante, los ingresos de los hogares aumentan de forma muy importante. O sea, hay un conjunto, digamos, para mencionar dos clásicas, ¿no? Ingreso y desigualdad, digamos, crecimiento y desigualdad. Ahí se construyen, digamos, pese que en el medio estuvo la crisis de 2008 a nivel internacional. O sea, Uruguay ahí empezó a sortear, digamos, las crisis internacionales de otra manera, y uno mira en la segunda presidencia de Tabaré, en la tercera del Frente, hay ahí en general un estancamiento más generalizado de las variables, o un crecimiento más a una velocidad mucho más lenta de la que tenía, o a caída en algunos casos. ¿En qué variables hubo caídas, por ejemplo? Por ejemplo, en el empleo. Esa fue la variable ahí. Sí. Dejo a Braulio quizá que es más experto también en este tema, pero bueno, si uno mira en el mercado de trabajo, ahí no solamente hubo un lentecimiento, sino que de alguna manera hubo una retracción, digamos, en el mercado de trabajo por el lado del empleo, no tanto en los ingresos de los hogares, porque los salarios lograron compensar de alguna manera la pérdida de empleo. Sí, exactamente. O sea, en el empleo se ve, digamos, si uno mira la película de las tres administraciones frente amplistas, un crecimiento muy importante del empleo, de la formalidad, de indicadores de calidad, del salario mínimo nacional. En la última administración, de la mano de un enlentecimiento de la economía, que pasa de crecer ya no a tasas del 4, del 5%, sino a tasas más cercanas al 1%, se ve un proceso de destrucción de puestos de trabajo que en el punta a punta acumulan unos 50.000 de la mano de ese enfriamiento, y se entran a ver señales de desmejora después de haber tocado récords de tasas de empleo, de bajas tasas de desempleo en el año 2014. En torno ahí, el mercado laboral uruguayo alcanza niveles de empleo y de desempleo que no volvieron a registrarse en estos 25 años que vemos, ¿no? ¿Y por qué se da ese desmejoramiento? Ese desmejoramiento se da principalmente por un enlentecimiento de la economía. La economía no demanda nuevos puestos de trabajo, en algunos casos destruye, y obviamente se da también con un sesgo hacia las personas que tienen mayores vulnerabilidades estructurales, menos calificaciones, de determinadas franjas de edades, sexo y demás, ¿no? Sí, hay que acordarse, en ese periodo, digamos, es el fin, digamos, en general los países de América Latina la pasaron muy mal en esos años, y los países del barrio la pasaron espantoso, ¿no? O sea, fue la crisis más profunda que tuvo Brasil registrada hasta hoy, sucedió en el periodo de gobierno de la segunda administración de Tabaré, y Argentina además también estaba en crisis. Lo que pasa ahora, nos hemos acostumbrado a que Argentina entra en crisis pero también en ese quinquenio tuvo una situación muy complicada, y yo creo que y para terminar la película, digamos, de llegar al último gobierno, que era la pregunta en realidad, no es que quiera esquivarlo, o sea, la economía uruguaya durante el periodo, digamos, de alguna manera de consolidación de las principales reformas, digamos, del aprovechamiento de las condiciones, algunas por momentos favorables, o de mitigar algunos escenarios más complejos, durante ese tiempo construyó unas fortalezas que permitieron que por primera vez Uruguay atraviesa 25 años, está bien, estuvo la pandemia, que fue muy compleja, ¿no? que sin duda tuvo un impacto sobre la actividad, tuvo un impacto
sobre el producto, sobre el empleo, sobre la cuestión salarial también, temporal, digamos, en el año 2020, pero Uruguay no cayó en un pozo como había sido la crisis de 2002. De hecho, se recupera, si bien más lento que otros países de la región que se recuperaron de la pandemia. En general, digamos, ni la caída fue tan profunda, ni el tiempo que se demoró en volver. O sea, estamos hablando que en la crisis del 2002 la pobreza saltó a niveles por arriba cercanos al 30%. Hay que ver cómo se empalman las series, pero la pobreza infantil estaba por arriba del 60%, 58%. O sea, la magnitud de la caída, incluso un fenómeno tan fuerte como fue la pandemia, nos agarró con unas fortalezas distintas, digamos, que las que había agarrado a la crisis de... Claro, el país no estaba de la misma forma, ¿no? En 2000... No, totalmente. Si uno mira, el país se transformó de forma muy importante y sobre todo las fortalezas que había construido en ese tiempo. Claro. Institucionales. Uno tenía un sistema de salud, recuerdo, en 2002, todo el mundo... terminaba NACE porque no había manera de pagar de bolsillo y fundíamos a las mutualistas, pero no había posibilidad. En la crisis de COVID, los trabajadores que perdían su trabajo les extendían el FONASA para poder seguirse, más allá de la polémica, pero existía el instrumento de un sistema de salud que permitía mantenerse, digamos, vinculado a las mutualistas, incluso cuando uno perdía el trabajo, y no hubo esa fuga masiva, digamos, que uno vio en el año 2002, para mencionar un elemento que claramente vinculado a la reforma de la salud. Uruguay asumió 10 puntos del producto de deuda en estos años, quizás 7, 8 lo debe haber sido ahí, todos concentrados en el primer año, y bueno, tenía una espalda financiera que en 2002 no teníamos, recuerdan, ¿no? Era el tema de reestructurar la deuda, qué se hacía, ¿no? Si había que defoltear o no la deuda, había discusiones. Las discusiones que se daban en el país cuando lo agarró el 2002 no tuvieron nada que ver con las discusiones que se dieron en 2020. Eso no quiere decir de que Uruguay haya transitado con la mejor estrategia posible este último quinquenio, y ahí uno lo ve. O sea, para mí, también para completar la película, en muchas cosas estamos llegando a niveles parecidos al empate con 2019, por decir de alguna manera, en muchas variables, pero habiendo transitado una senda, sí, que tiene que ver con una U, digamos, ¿no? Como una caída, en muchos casos que coincide con la pandemia, en otros casos que incluso la U se corre un poco hacia la derecha, digamos, o sea que no estamos más cerca en el tiempo que la pandemia en sí mismo, que se procesaron algunas políticas que profundizaron algunos aspectos negativos, y que después más asociado al ciclo electoral se vuelve a los niveles más parecidos a 2019. Pero de esa caída, Santiago, te quería justamente hablar, pensando en esto que ustedes dicen y que veníamos hablando. Bueno, hay algunas cosas que de repente venían, sí, cayendo de 2015 o de 2019 hasta el presente, pero en algunos casos entiendo que hubo saltos más grandes. Y se mira, no sé, lo que pasó de la presidencia de Mujica a la de Tabaré, de repente no es lo mismo lo que pasa de la de Vázquez a la de la calle Pou. O sea que hay de repente caídas más significativas, ¿no?, de la última administración del Frente Amplio hacia esta que los saltos que se habían dado antes. Sí, totalmente. Digo, no sé, pienso ahora concretamente, ustedes ahora me dirán las otras, pero en la cantidad de personas privadas de libertad. Sí, no sé. Cuando uno mira que de alguna manera es una preocupación que hemos tratado también de sumar a nuestra visión, uno mira personas privadas de libertad, situación de calle en estos años, o sea, si uno mira los datos del censo del MIDES, o sea, es verdad que viene en aumento. Quizá esta película que contábamos de cómo había sido es más para las variables más clásicas del desarrollo. Después hay otras más que tienen que ver con la integración social, o con lo que sucede como a los márgenes digamos, no sé... A donde no llegan las estadísticas muchas veces también, ¿no? Sí, por ejemplo, en situación de calle... Las estadísticas tradicionales. O sea, que hay que hacer censos específicos, hay que hacer movidas específicas para ir a buscar a esas personas que están fuera de lo que son las estadísticas que vemos mes a mes, que básicamente hay que tener un hogar físico para poder entrevistar, ¿no? Sí. Ahí contrasta un poco esta cuestión de que si uno mira la película larga, Uruguay en los primeros 25 años no lo ha hecho
tan mal en comparación a su historia, hay oportunidades de mejora, hay unos últimos 10 años con sabor a poco en un montón de variables, en particular de crecimiento, hay otras fortalezas, como decía Santi, de construcción institucional que se han dado en el mediano plazo que nos han permitido capear situaciones, hay mayor conciencia en general de la necesidad de la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para lograr otros objetivos sociales, pero si uno sale de ahí y mira la lupa en las áreas de convivencia, bueno, uno ve ahí un deterioro que queda por fuera en los márgenes de la sociedad, que es preocupante y que es necesario obviamente atender de otra manera, porque ahí están pasando cosas que implican o que cada vez integran a más personas o viviendo en entornos delictivos o en entornos de salud mental y consumos problemáticos, expuestos a suicidios, con todo eso que conlleva para los entornos, para esa persona que decide tomar esa decisión y sus entornos y demás. Y por eso queríamos incorporarlo en un análisis de un centro de estudios con vocación económica, pero que intenta tener una mirada integral de los fenómenos. Sí, ahí, para complementar lo que decía Braulio, Fernando Ponda escribió una nota hace poco que me parecía que era interesante. De alguna manera Uruguay ha aprendido de las crisis algunas cosas, ¿no? Y sobre todo en la era progresista fue muy, muy importante, digamos, los aprendizajes sobre cómo el crecimiento tiene que traducirse en bienestar en términos de desigualdad y disminución de la pobreza. Eso, o sea, que los frutos del crecimiento requieren políticas activas para que efectivamente se distribuyan a la población, que lleguen a la población. De hecho, digo, algo que en los últimos años hemos tenido crecimiento, pero el bienestar ha venido mucho más atrás, digamos, ¿no? El producto se recuperó hace mucho más tiempo de lo que los efectos del crecimiento han llegado a la población, y eso ha sido también fruto de una concepción también de las políticas de las políticas públicas en el Uruguay, pero y que mejoró además un porcentaje mínimo, ¿no? Digo, por trabajos que han sacado justamente colegas de ustedes. Sí, que además en algunos casos también no ha sido tan grande. No, eso, el boom de los 80.000 empleos, si uno mira ahora las estadísticas, en realidad estamos básicamente en los niveles de 2019 de tasas de empleo. Pero más allá de eso, aprendimos, creo yo, ahora quizá este último periodo es un periodo más, pero hacia adelante hay una agenda que o sea, si Uruguay realmente quiere jugar en la cancha grande, digamos, de pensar en un desarrollo, está bien, necesitamos crecimiento, necesitamos distribución, necesitamos mejorar los indicadores de pobreza, pero si no logramos revertir la situación que se viene generando, incluso en los periodos, porque eso también, hay aumentos, aumentó en mayor tasa, el deterioro es bastante más generalizado en estos últimos 5 años, pero ya venía, incluso en ese país que venía creciendo, donde el grueso de la población se venía logrando integrar, ¿no? El nuevo uruguayo, cuando discutíamos, ¿no? que podía incluso en ese contexto de boom, por decir de alguna manera, había algunos fenómenos más de baja intensidad, pero muy relevantes para el Uruguay en términos del crecimiento de algunos fenómenos de marginalidad se venían dando, explotaron en estos 5 años de forma muy, muy importante, y eso decíamos, Calle, por ejemplo, el salto que da la situación de Calle, hay que ser, cualquier montevideano lo puede ver, es realmente impresionante. Privación de libertad, la cantidad de privados de libertad, que también aumentó de forma. Yo me acuerdo cuando empecé a mirar estos temas, decía, wow, un día vamos a llegar a los 10.000 presos, ahora estamos como por los 14.000 y pico de presos, y esos son los 14.000 que están, pero entran y salen, y más sus familias, más sus entornos, claro. Más, o sea, si Uruguay en la próxima década no logra consolidar, digamos, los temas de crecimiento y distribución como los veníamos viendo, pero a su vez también revertir algunos de estos fenómenos, la imagen que nos va a devolver el Uruguay cada vez va a ser, creo yo, más cuesta arriba respecto a lo que queremos y a lo que necesitamos como sociedad para digo, todos queremos vivir en un país más justo, ¿no? Hay otro punto sobre el que nos gustaría consultarles, y es sobre la deuda neta, que fue del 57% durante el periodo de Valle, baja al 40% en el último periodo del Frente Amplio, y ahora está en un 55%, 15 puntos porcentuales por encima del último quinquenio. ¿A qué se puede atribuir este incremento? Perfecto.
Bueno, la deuda es la contracara del déficit fiscal, ¿no? En buena medida. Como decías, el Uruguay transitó un proceso de baja, ¿no? de las tasas de deuda en relación al Producto Bruto, que es lo relevante, la sostenibilidad de la deuda, o sea, la capacidad de repago de la deuda es lo que miran calificadoras, inversores y demás para confiar en el Uruguay. Y eso tuvo durante buena parte de este siglo un proceso de caída. En 2020 pega un salto importante asociado a un déficit fiscal mayor que tuvo como contrapartida una atención a los problemas relacionados al COVID. A partir de ahí se estabiliza en esos entornos del 55-56%. Es interesante la discusión de la fiscalidad, en particular en la pregunta que hacías inicialmente sobre cómo ha cambiado, qué ha aportado este gobierno en relación a la última administración de Vázquez, y ahí lo que vemos en términos de resultado fiscal es una desmejora en la pandemia asociado a estos gastos, un ajuste procesado en el 21 y el 22 y a partir de ahí un relajamiento donde actualmente estamos en niveles de déficit fiscal similares, iguales a los que han sido el cierre de la administración anterior, pese a los énfasis programáticos, discursivos de este gobierno en materia fiscal y pese a los diagnósticos que habían en la campaña electoral anterior por parte del hoy oficialismo, donde se hablaban de luces rojas en materia fiscal, de una situación insostenible y demás. Hoy tenemos una situación de resultado fiscal similar al 2019, con 10 puntos de deuda en relación al producto más, en números redondos. Claro, que esa es la parte que el oficialismo suele omitir cuando habla, ¿no?, de cómo están sus cuentas. Exacto, y nadie duda de la sostenibilidad del Uruguay. Hoy el debate está en otra cancha. Nadie de la oposición actual dice acá hay luces rojas. Sí se hace amarillas. Sí se hace ver que la situación, que también un poco esa discusión en 2019 estaba muy mal enfocada y no habían tales luces rojas. O sea, ni ahora ni en 2019 había luces rojas. Exacto, o sea, era una situación que en general no dejaba muy confortable a nadie, pero que era fácilmente manejable, que también tenía que ver con un proceso de fuerte desaceleración económica. Hoy estamos teniendo una desmejora, a diferencia de lo que fue en ese periodo, donde nos desacelerábamos y parte de esa desaceleración explicaba un incremento natural del déficit en momentos de fase del ciclo. Hoy tenemos, por ejemplo, en este año una desmejora del déficit fiscal con un producto que va a crecer en torno al 3 o algo por encima del 3, por encima de su potencial, donde debería haber una cierta mejora, pero está, como dijeron nuestros colegas Borchar y Gabriel Papa en alguna nota de prensa, más asociado a un ciclo fiscal electoral que a otra cosa. Pero para redondear el tema de deuda, yo creo que lo que sí es cierto es que hoy, post pandemia, el mundo tolera niveles de déficit y de endeudamiento algo mayores que lo que hacía en 2019 y que por tanto hoy estamos teniendo, por ejemplo, niveles de riesgo país, que es la prima de riesgo que tiene que pagar nuestra deuda soberana respecto a la deuda norteamericana considerada libre de riesgo, muy baja en la región, pese a estos números, porque en cierta medida el mundo tolera un relajamiento fiscal algo mayor que lo que hacía hace 5 años, digamos. Hace unos minutos hablábamos de lo que sucedió en el mercado laboral durante los gobiernos del Frente Amplio, pero ¿qué pasó durante estos últimos 10 años, ¿no?, con este cambio político que hubo allí en el 2019-2020? Bueno, nosotros veníamos con un discurso muy fuertemente instalada la idea de una creación neta en este periodo de unos 80.000 empleos. Hubo un trabajo en estos días muy importante de investigadores del Instituto de Economía de la Facultad que mostraron que si uno... a ver, ¿qué pasó en el medio? En el 2021 se cambió la forma en que se relevan los datos de empleo, una nueva metodología que aporta mayor precisión quizás a la situación actual respecto a lo que había, pero que dificulta la comparabilidad en el tiempo si uno lo presenta en relación a los niveles anteriores a esa modificación. Si uno depura, que es lo que hacen estos colegas, estos efectos, uno ve que el empleo se comporta, digamos, se confirma la caída en la pandemia y una recuperación posterior, pero a nivel de tasas de empleo
estamos ya no en niveles mejores a los de 2019, sino en los niveles de 2019. La creación de empleo en número de ocupados vendrían a ser no ya unos 80.000, sino unos 30.000, y viene más dado por lo que es el crecimiento de la población, o acompañando el crecimiento de lo que es la población en edad de trabajar. O sea, por un crecimiento de esa población de mayor de 14 años que se ofrece en el mercado laboral, que consigue trabajo, pero no hay mejoras en términos de tasas de empleo. Estamos en una situación de empleo similar al 2019, el desempleo, que en parte es contracara de la tasa de empleo, está unas décimas por encima, algo así como 0,6 puntos porcentuales por encima del 2019, y en una situación mejor, que es lo que mostrarían las series del INE, tal cual como el INE las publica, sin hacer esta salvedad del cambio metodológico en 2021. Santiago, perdón, Braulio, ¿no? Pero para cualquiera de los dos, pero para cerrar un poco esta idea del empleo, cuando ahora el candidato a la presidencia por el Partido Nacional plantea esto de que estamos en algunos récords, ¿no? Como en el salario mínimo, que hace 49 años que no se estaba tan bien. En eso, ¿qué se puede decir? A ver... salario mínimo, no, perdón, salario real. Sí, salario real. Capaz que o sea, de alguna manera, si uno mira, en una economía en el largo plazo, uno piensa que los salarios van a mejorar. O sea, Uruguay tuvo salario, si se pusiera la idea del salario real récord, digamos, o sea, Uruguay tuvo récord. Yo nunca lo vi presentado así en la prensa, pero desde el año 2007... mes a mes, durante 13 años tendríamos que haber visto titulares que decían que el salario real estaba en el récord, nuevo récord. Yo no lo vi esos 13 años que todos los meses se publicaba de esa manera. Ahora hay un énfasis de alguna manera de volver a eso, de plantearlo de esa manera. Porque sí, o sea, volver a estar un poco por arriba de los niveles de 2019 es récord, porque veníamos justamente de un proceso donde se venían batiendo el récord, de alguna manera, durante 15 años, porque veníamos justamente de un proceso de crecimiento que es razonable, que a lo largo del tiempo, o sea, el Uruguay de hoy, respecto al Uruguay de hace 20 años, es un país más rico, y los salarios... de alguna manera reflejan... Claro, acompañan la economía de alguna manera. Acompañan la economía. Piensen los bienes que teníamos hace 20 años, más allá que además justo coincide un poco casi con la crisis, digamos, pero los bienes que se podían comprar con un salario hace 20 años, los que más o menos puede comprar hoy, piensen en un maestro hace 20 años, un maestro ahora, o sea, claramente... hay una evolución que acompaña la economía. Me parece que es un énfasis marketinero más de la campaña. Yo creo que hoy por hoy, de alguna manera, Valcorba lo planteaba de esta manera que me parece que es muy ilustrativa, que durante, o sea, el planteo eran los 5 mejores años de la vida, y ahora están esperando a ver si logran en la hora gritar el gol del empate con 2019. O sea, 2019 era un desastre. Ahora, cuando se llega a los niveles de 2019, se festeja como que si fuera, digamos, la mejor performance posible que podría haber tenido el Uruguay. Yo creo que de alguna manera habla digamos, de los énfasis más del ruido que uno ve en campaña, y cómo intenta el gobierno sacar, digamos, lustre de esta situación. Pero como decía Braulio, además, digo, más allá de esto de los récords, que si uno mira en general, en muchas variables estamos llevando con un deterioro en el camino, que en muchos casos es irreversible. Por ejemplo, pobreza, no sé, volver a los niveles de pobreza infantil de 2019, habiendo estado 5 años con un nivel de pobreza infantil más alto, así en 2024, cuando se conozca el número, al final en 2025 se va a conocer el número el año que viene se va a conocer el de este año, y capaz que estamos a un nivel de pobreza infantil quizás similar, un poquito. El tema es que en el promedio probablemente se empeore. Y en el camino, o sea, claro, haber crecido, para los niños haber crecido, ¿no? Ahora volviste al mismo nivel, bien, o sea, sí. Y claro, en el camino las situaciones de privación dejan cicatrices sociales, muchas de ellas que al final terminan impactando en estos otros fenómenos que hablábamos, más vinculados a la desintegración social, y Uruguay tiene una experiencia, no vuelvo a la crisis del 2002, o sea, Uruguay tiene una experiencia de las cicatrices que dejan este tipo de cosas, y durante estos años justamente van a quedar también seguramente cicatrices de ese tránsito, digamos, que se ha planteado. Pero yo creo que los récords va más en el registro de campaña, digamos, y que en muchos casos el grito, digamos, del récord es
un punto arriba del nivel de 2019, cuando en 2019 supuestamente iba a ser había sido un desastre, y en el medio pasaron 5 años, una economía que al final del día también es más grande que la que teníamos en 2019, porque con el paso del tiempo también la economía ha venido acumulando crecimiento por varias fuentes, pero piensen, entre otras cosas, no existía UPM2, digamos, hace 5 años, y hoy existe, o sea que el nivel de producto también, un caso nada más para poner arriba de la mesa de algo que no existía hace 5 años. Pero me parece que el registro va más por ese lado que por el lado, digamos, de una mirada un poco más seria respecto a cómo han venido evolucionando estas variables. Y ya que vos lo traías, Santiago, ¿qué conclusiones pueden sacarse en el trabajo de lo que tiene que ver con pobreza y desigualdad? Bueno, ahí pobreza, en pobreza lo que vemos es una caída. Si uno mira la salida de la crisis, el momento más duro de la crisis del 2002, ¿no? Después ve una caída muy significativa durante las 2 primeras administraciones frente amplistas, muy acompañadas también de la desigualdad en ese periodo, muy acompañadas por un paquete de medidas y de reformas ambiciosas que tocaron la fiscalidad, que tocaron la formación y la política salarial, que tocaron la matriz de protección social con cambios importantes, con programas potentes cuyos objetivos tenían disminuir la pobreza, mejorar la equidad de la distribución del ingreso. Digamos, ahí hubo un paquete muy fuerte de medidas que tuvieron cambios importantes en materias de pobreza y desigualdad. La desigualdad cae fuertemente entre 2007 y 2013. Ahí recortamos, al decir de otro colega, Mauricio de Rosa, en cerca entre 1/3 y la mitad de la brecha de desigualdad que nos separa con los países más igualitarios del mundo. Realmente ahí hubo un momento de esos que, si uno mira en perspectiva de mediano y largo plazo, fuerte en la historia económica del Uruguay. Luego la desigualdad se estanca, y a partir de la crisis del 2009 arranca una senda creciente que será yo creo que una de los debes de este gobierno. El 2020. De 2020, de la crisis del COVID-19. Sí, pareció el año 2019. En 2009 pareció el año, sí. No. A partir de ahí arranca un crecimiento de la desigualdad medido por el indicador que quieras, ¿no? O sea, el Gini, un índice tradicional, el ratio de ingresos entre lo que percibe el 10% más rico versus el 10% más pobre. Otras medidas, como los análisis que han hecho abriendo más la distribución los colegas del Instituto de Economía, del área de distribución y desigualdad, que muestran que la recuperación esta post-COVID fue concentrada fuertemente en el 5% o el 10% más rico de ingresos, que un 10%, con los últimos datos, ya yéndonos un poquito más a coyuntura del primer semestre, un 10% de menores ingresos sigue perdiendo, y en el medio, como decía Santi, bueno, en promedio un empate en capas medias 5 años después, habiendo transitado periodos de menores ingresos en el medio. Eso creo que es algo de los debes de este gobierno en materia social, el crecimiento de la desigualdad, el no haber logrado bajar los niveles de pobreza pese al impacto que tuvo la pandemia, incluso 4 años después, ¿no? Y con una economía, como decía Santi, sí recuperó los niveles de ingreso, que ha crecido poco en estos años, que ya acumula 10 años de crecimiento bajo y que es necesario revertir. Y volviendo y tratando de cerrar aquello de esta discusión del empleo, y con un empleo que volvió a los niveles de 2019, ahora lo sabemos, lo cual es mucho más consistente con una economía que viene creciendo poco, con un salario que se está recuperando y que estará cerca de un 3% por encima del 2019, y con niveles de desigualdad crecientes y una pobreza que no volvió. Ese dato de empleo también, el dato de los récords en la creación de empleo, que no eran tales, digamos, también sonaban un poco desafinados cuando uno mira, bueno, pero ese empleo, cómo se inserta en la sociedad,
qué repercusiones tienen los ingresos de los hogares en la pobreza y demás, ¿no? Ahora vemos un análisis a partir de este aporte que hicieron los compañeros del IECON, mucho más consistente con el resto de las variables sociales y económicas de este periodo. Sí, que de alguna manera fue, me imagino, la motivación por la cual empezaron a mirar los datos. Había algo que nos cierra. Uno escucha el discurso, ¿no? Volviendo al discurso, ¿no? El récord de empleo, récord de salario, y uno mira y pobreza, mira desigualdad, mira... Claro. Mira ingresos de los hogares y dice, bueno, acá hay algo raro. O sea, si realmente el mercado de trabajo estuviera en ese nivel de vuelo que se estaba reportando con la nueva metodología respecto a 2019, si realmente el salto hubiera sido tan grande, y bueno, uno debería verlo en los ingresos de los hogares y en pobreza y distribución de otra manera, y de alguna manera, creo yo, este trabajo del Instituto de Economía reconcilia con el sentido común, digamos, de lo que sucede, de lo que uno está viendo con el resto de los datos, y creo que también con el sentir más popular, que no tiene de alguna manera una visión de ese salto tan enorme respecto a la situación del mercado de trabajo respecto a 2019, sino que venimos en un mercado de trabajo que sí recuperó algunos empleos, pero que en tasa de empleo está más o menos similar, con niveles de salario un poco por arriba de los que se tenía en 2019, después de 5 años, digamos, o sea que, digamos, el reloj, estamos hablando de tasas de crecimiento en 5 años muy bajas, ¿no? Para estar 2-3 puntitos por arriba en 5 años. Y bueno, ahora cierra más, me parece, con esto de, bueno, de que en realidad era más una ilusión de la metodología que una realidad, el tema del superboom, digamos, del empleo que se estaba comentando. Economistas integrantes del Centro de Estudios Etcétera, Braulio Selco y Santiago Soto, muchas gracias a ambos por estar esta mañana en Nada que Perder. Gracias a ustedes, un gusto. Un placer. Gracias. Nada que Perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.